Hoy Ismael Mayo Zambada, en su audiencia en la Corte de Nueva York, se declaró culpable de 2 de los delitos de los cuales era acusado, y reconoció que él creó el cártel de Sinaloa, que durante 5 décadas introdujo 1.500.000 kilos de cocaína y aceptó ser condenado a cadena perpetua. Pero la frase más importante que pronunció el Mayo fue que a través de su red criminal hizo pagos, sobornos, dijo, a policías, a mandos militares y políticos para que permitieran operar libremente durante todos los años que estuvo al frente de su organización criminal. Luego su abogado Frank Pérez aseguró que el Mayo no dará nombres, que esos nombres se quedan con él. Pero evidentemente, en la estructura de acuerdos que tiene que haber construido el Mayo para declararse culpable, el decir quiénes formaban parte de sus cadenas de protección a lo largo de los años es y será un capítulo fundamental. Este 25 de agosto, en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el silencio se rompió después de las 10:30 de la mañana. Frente al juez Brian Cogan, el mismo que hundió de por vida a Joaquín El Chapo Guzmán y que dictó 38 años de prisión a Genaro García Luna, compareció Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder histórico del cártel de Sinaloa. El capo, invisible durante décadas para las autoridades mexicanas, se declaró culpable de 2 cargos por liderar una organización criminal de los 24 que pesan en su contra. Una confesión que lo coloca al borde de la cadena perpetua. Cogan fue directo y advirtió que aceptar su culpabilidad significaba renunciar al derecho de apelación y abrir la puerta a una sentencia tan dura como la de su viejo socio El Chapo. Durante 43 minutos de audiencia, Zambada rompió el mito, reconoció haber comandado al cártel durante 50 años. Su historia comenzó en 1969, a los 19 años, traficando marihuana hasta convertir esa ruta inicial en un emporio que dominó la cocaína, la heroína y las metanfetaminas rumbo a Estados Unidos. El capo, que hoy dice tener 75 años y que solo cursó hasta el 6º de primaria, fue más allá. Admitió haber pagado durante 30 años sobornos a policías, militares y políticos mexicanos. Confesó haber enviado más de 1.5 millones de kilos de cocaína al otro lado de la frontera, que desató la violencia y mandó a matar a varios de sus rivales. Asumió su participación en actividades ilícitas y pidió perdón a todos los afectados por sus acciones. La Fiscalía exige cadena perpetua y un pago histórico de $15 mil millones. Pero su abogado, Frank Pérez, negó que exista un acuerdo con el gobierno estadounidense. Aseguró que el Mayo solo buscó evitar un juicio mediático como el del Chapo y que no revelará nombres ni complicidades que lo blindaron durante medio siglo. No, esa es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. No. Pero no la información que tiene el Mayo Zambada. La información que tiene el Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. Por ahora, el destino del Mayo está marcado. El 13 de enero del próximo año conocerá su sentencia definitiva. El hombre que logró mantenerse en las sombras durante medio siglo hoy está frente a la justicia, que promete no perdonarle nada. Bueno, y luego de la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dio una conferencia en la que señaló que el Mayo no saldrá de prisión y que la declaración de culpabilidad es una victoria histórica para la administración de los Estados Unidos. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. Así de contundente fue el mensaje enviado por la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi. En conferencia indicó que la declaración de culpabilidad del Mayo es un paso más que acerca a Estados Unidos a su objetivo de eliminar a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales de todo el mundo, que están inundando ese país con drogas, tráfico de personas y homicidios. The Sinaloa cartel initially built their businesses with cocaine, but then under El Mayo's leadership, they turned to heroin, they turned to fentanyl. They purchased fentanyl precursor chemicals from China. They made the drug in Mexico,
and flooded it into our communities, killing our kids. Bondi dijo que Zambada operaba con impunidad en los más altos niveles del mundo del narco mexicano. He controlled corrupt officials and officers who protected his workers and his drug shipments that traveled from Mexico into our country. El Mayo's crimes have been so prolific that in the past 2 decades, he's been indicted in no fewer than 16 federal courts across our country. 16. From Western District of Texas to Chicago to here in the Eastern District of New York. La fiscal no quiso entrar en detalles sobre las operaciones en curso o sobre la detención de Zambada ocurrida el 25 de julio del año pasado, cuando llegó a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, a quien el Mayo acusa de haberlo llevado con engaños. Además, Pam Bondi agradeció al gobierno mexicano por colaborar con la entrega de otros 50 capos de distintos cárteles mexicanos a Estados Unidos en los últimos meses. Bueno, lo cierto que es muy interesante esta conferencia de prensa que encabezó Pam Bondi, porque además ahí estuvieron todos, estuvo el jefe de la DEA, estuvo el director de operaciones del FBI, estuvieron funcionarios de las fiscalías de Nueva York, de Texas, de otros lugares, todo el mundo. El Homeland Security, todo el mundo ahí participó. Se lo presentó como lo que es para los Estados Unidos y lo que así debe ser entendido como un gran triunfo político y un gran triunfo en términos de seguridad. No solamente el Mayo Zambada está detenido en Estados Unidos, de una u otra forma, como haya sido, con presiones, sin presiones, como usted lo quiera ver, ahí están, fueron enviados también por México más de 50 narcotraficantes de primer nivel. Y ahí está Ovidio, y ahí está Joaquín, y ahí está toda la familia del Chapo Guzmán, de Ovidio y de Joaquín. Ahí están todos. Ahí están todos. Es una cantidad de información y un éxito para los organismos de seguridad estadounidenses como no se ha visto. Y demuestran, a su vez, por otra parte, que es la operación encubierta, que nunca han declarado cómo se realizó y hoy tampoco declararon cómo se realizó, que llevó al Mayo a los Estados Unidos, fue desde su punto de vista un éxito notable. Un éxito notable y bueno, esta conferencia de prensa que da Pam Bondi, la fiscal estadounidense, la da cobijada, por supuesto, de agentes del FBI, del director de la DEA, de todos estos altos esferas de los temas de seguridad en Estados Unidos, lo declaran como un gran triunfo y llama la atención que cuando hablan de colaboración con México, escuetamente dan las gracias a las autoridades mexicanas, pero no mencionan nombres, no mencionan a quién y tampoco le dan una conferencia de poco menos de 30 minutos, mencionan a México y el agradecimiento de la colaboración en escasos 40 segundos, no fue más. Y llama la atención también, sobre todo cuando dicen que le van a fincar una pena de dinero altísima al Mayo Zambada. No sé cómo se va a pagar, porque de igual manera se le fincó un monto muy alto a el Chapo Guzmán. Y hasta donde se sabe oficialmente, Jorge, ese dinero no se ha podido pagar porque, bueno, si bien les pueden decomisar una propiedad, 2 propiedades, pero llegar a esas cantidades de millones y millones de dólares para quitarle a estos narcotraficantes pareciera prácticamente imposible. Ahí está el tema. Cuando Estados Unidos habla de que el narcotráfico ha generado tanto dinero, sin lugar a dudas, gran parte de ese dinero se ha quedado en el sistema financiero de los Estados Unidos porque no han podido seguirle la pista al dinero para encontrárselos a los narcotraficantes. Sí, hoy dice Pam Bondi que precisamente la detención del Mayo se dio siguiéndole la pista al dinero, pero no lo sabemos, porque no sabemos realmente lo que ocurrió ni nos lo van a contar. ¿Por qué? Porque fue una operación encubierta de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Lo ocurrido esta mañana en la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, lo tiene nuestro compañero Javier Risco, que se encuentra ya en Brooklyn, estuvo hoy en la mañana, logró estar en la audiencia. Vamos adelante con Javier Risco. Hola, ¿qué tal, querido Jorge, querida Viviana? Muchísimas gracias por incluirme en este espacio. Les reporto desde Nueva York, en donde ha sido un día histórico, la audiencia de Ismael El Mayo Zambada. Vaya momentos, seguramente tendremos que platicarlos en vivo para platicar los detalles, pero les adelanto que ha sido una audiencia histórica. A las 11 de la mañana con 55 minutos, la responsable de la sala
preguntaba la defensa del Mayo Zambada, ¿Are you ready? Y vaya que estaban listos. A las 12 del día, Brian Cogan, el juez entró, todos nos pusimos de pie y a partir de ese momento empezaron las preguntas directas al narcotraficante mexicano. Y lo más importante, el tema de la salud. Le preguntó directamente el juez Brian Cogan si había hablado con algún médico, si estaba en comunicación constante o algún tipo de terapia. Dijo que no. Le preguntó si había tenido algún tipo de recaída mental, tampoco. Lo único de lo que se quejó respecto a su salud, el Mayo Zambada, fue un dolor en la rodilla izquierda, pero nada más. Estuvo consciente en los 43 minutos que duró la audiencia y lo que significaba para su caso el hecho de aceptar los dos cargos más importantes, los dos delitos más importantes que, pues acepta su culpabilidad. Esa es la historia del día de hoy. ¿Cuál es el seguimiento? El próximo 13 de enero de 2026, el juez Brian Cogan, el juez de hierro, dictará la sentencia en contra de Ismael El Mayo Zambada. Estaremos muy al pendiente de lo que sucede en las próximas semanas. Viene también la audiencia de Ovidio, del hermano de Joaquín Guzmán López, que me entregó, y por supuesto la de Rafael Taro Quintero. Todo se juega en diferentes bandas. Esto fue lo que ocurrió el día de hoy y un placer siempre estar en su espacio. Un abrazo. Muchas gracias, Risco. Gracias por esta crónica y sin lugar a dudas debe de haber sido un momento histórico estar en esa audiencia donde finalmente se declara culpable uno de los narcotraficantes más importantes de este último medio siglo. Y es el fin de una época en el crimen organizado en México. Esta es la historia de Ismael El Mayo Zambada. El crimen organizado en México no volverá a ser el mismo. La declaratoria de culpabilidad de Ismael Zambada García, uno de los fundadores y líderes del cártel de Sinaloa, marca el camino de una historia que amenaza con llegar hasta los más altos niveles de la vida pública de México. El Mayo Zambada es un narcotraficante de la vieja guardia que, pese a operar con un bajo perfil, fue clave en el crecimiento y expansión del cártel. En más de medio siglo dentro del mundo del narcotráfico, jamás pisó la cárcel. Ismael pasó su carrera delictiva construyendo la estructura y red de distribución de drogas oculto en el Triángulo Dorado que comprende Sinaloa, Durango y Chihuahua. Nació en la comunidad de El Álamo, en Culiacán, Sinaloa. En la década de los 70 fue parte del cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero. Posteriormente se alineó al cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Tras la muerte de Amado Carrillo, el Mayo y el Chapo decidieron formar su propia organización a la que se sumó Juan José Esparragosa, alias El Azul. Fue entonces que el cártel de Sinaloa, junto con una estructura familiar, extendieron su dominio al centro y sur de México. Después nadie los paró. Se sabe que el Mayo vivió en Tijuana, también pisó la Ciudad de México, pero su centro de operaciones y lugar de residencia a lo largo de su vida es el sur de Culiacán. Con las capturas del Chapo, el Mayo comenzó a ser más conocido al tiempo que tomaba las riendas del cártel. Los cargamentos de marihuana, metanfetaminas y heroína que producía en Sinaloa, Durango y Chihuahua los movía vía terrestre. Pero la cocaína importada de Colombia requería una logística especial que pasaba por Centroamérica. Llegaba a la frontera sur de México y de ahí era transportada por distintas vías hasta cruzar a Estados Unidos. Además del tráfico de drogas, se encargó de varias operaciones financieras del cártel. De acuerdo con informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, en ellos se indica que a través de familiares y prestanombres, lavó dinero con negocios como gasolineras, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y establos. Reportes de autoridades indican que el Mayo tendría al menos 11 hijos. Gran parte de la familia del Mayo está implicada en el tráfico de droga. Algunos de ellos extraditados a Estados Unidos, donde optaron por cooperar con las autoridades para reducir o desaparecer sus condenas. La última detención del Chapo llevó a una disputa interna por el control del cártel. De las diferencias entre los hijos de Guzmán Loera y Zambada García pasaron a los enfrentamientos. Bueno, se habla siempre de una disputa interna del cártel de Sinaloa. Esto no es una disputa interna del cártel de Sinaloa. Esto es una reconfiguración completa, lo venimos diciendo desde hace un año, una reconfiguración completa del narcotráfico en el país.
Y tienen razón las autoridades estadounidenses, descabezaron al cártel de Sinaloa, son referentes, uno de los hijos del Mayo, dos de los hijos del Chapo que quedan ahí, una violencia terrible, pero el cártel como tal, primero, no existe, y segundo, sus principales referentes han sido descabezados. La actividad que tuvo el Mayo Zambada, que fue mucho más importante en términos de narcotráfico que el Chapo Guzmán, ese fue uno de sus méritos, los reflectores se los llevaba el Chapo, mientras el realmente importante era el Mayo Zambada. Implica, y lo reconoce el propio Chapo en su juicio, implicó muchas cosas. Implicó primero una ruptura con los Arellano Félix, cuando todavía eran un cártel menor, una organización menor que dependía de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Ese primer cártel se formó, tuvo una lucha terrible con los Arellano Félix. Ese primer cártel, grupo, que era subsidiado de Amado Carrillo, tenía 3 jefes, el Mayo, el Chapo, el Güero Palma. Cuando se da la muerte del cardenal Posadas en 1993, ahí por primera vez se habla del Chapo Guzmán, y ahí es cuando el Chapo Guzmán es detenido por primera ocasión. Al Güero Palma, recordará usted una historia terrible, le secuestraron, enamoraron, esa es la palabra, a su esposa, se la llevaron, la mataron a ella y a sus hijos. En esa época, el Azul Esparragosa era uno de los principales asesores de Amado Carrillo, todavía no estaba con el Chapo y el Mayo Zambada. Después de eso viene todo un proceso, viene la muerte de Amado Carrillo en 1997, viene, como lo hemos platicado también muchas veces, la muerte y la caída de los Arellano Félix, y queda como una suerte de vacío que el cártel de Sinaloa toma para hacerse fuerte. Se hacen más fuertes cuando en 2001, enero del 2001, se fuga el Chapo del penal de Puente Grande y se convierten ya con el Mayo, el Chapo y el Azul Esparragosa, que luego de la muerte de Amado Carrillo se incorpora con ellos, en el cártel más fuerte de México. La guerra interna comenzó entre 2004 y 2008, en 2006, en la guerra que libran los Beltrán Leiva, los Zetas y el cártel de Juárez contra el cártel de Sinaloa, donde se impone Sinaloa entre el 2012 y el 2013, pero vuelve a ser detenido el Chapo Guzmán. Se da la presunta muerte, nunca lo hemos podido comprobar, pero las autoridades consideran que sí, que es verdad, del Azul Esparragosa, y el Mayo se queda con el control. Se fuga el Chapo de Almoloya, pero la verdad es que después de la fuga está en un proceso de persecución y un proceso de exhibición. Es el hombre más conocido del narcotráfico mundial. ¿Recuerda usted aquella entrevista con Kate del Castillo y Sean Penn? Y vuelve a ser detenido el Chapo, y lo envían a Estados Unidos el último día del gobierno de Obama y unas horas antes de que asuma Donald Trump. Es el primer gran triunfo que le da México a Donald Trump, es la extradición del Chapo para que pudiera ser juzgado en Estados Unidos, como ocurrió con García Luna. Viene la sucesión, los chapitos enfrentados con Damaso López, con el cártel Jalisco, el secuestro de los chapitos por el cártel Jalisco, que son liberados por una gestión del Mayo Zambada, y luego esta caída del Mayo Zambada el 25 de julio pasado y la nueva guerra. Se reconfigura a partir de ahí todo el escenario del narcotráfico, Viviana, a nivel global. Bueno, y ahora nuevamente veremos una reconfiguración total con la detención de estos grandes líderes del cártel de Sinaloa, con el cártel de Sinaloa en este momento. Como bien dice Jorge, no es que estén peleando por este cártel, sino que será una cosa completamente distinta, y donde una fracción y muchas personas que estaban o que pertenecían a este cártel de Sinaloa ahora se van a aliar con el cártel Jalisco Nueva Generación o con otras organizaciones. Entonces, bueno, veremos una reconfiguración del narcotráfico en nuestro país. Difícilmente se va a acabar. Hay mucha droga, toneladas y toneladas de droga. Habrá que ver
cómo se vuelven a reconstruir estos cárteles de la droga. En este momento es un momento de muchísima violencia. Esperemos que baje esta violencia, que se sigan deteniendo a estos narcotraficantes y bueno, veremos en los próximos, a fin de año, cómo quedan reconfiguradas estas organizaciones criminales. Por otra parte, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya está listo el convenio de colaboración con Estados Unidos y que la próxima semana podría venir a México el secretario de Estado Marco Rubio para firmarlo. Se ha dicho muchas veces que viene el secretario de Estado Marco Rubio, no ha querido, no se ha concretado esta reunión. A ver si ahora sí, como dice la presidenta Sheinbaum, sí viene la próxima semana. Aún no sabemos qué dice este convenio. ¿Por qué? Porque nadie nos ha dicho, nadie le ha dicho, lo ha dicho abiertamente en qué consta este convenio y sin lugar a dudas será un convenio en donde Estados Unidos quiera resultados rápidos y muy estrictos y eso no sabemos si lo veremos. Al mismo tiempo continúa la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro en Venezuela, que también es otra advertencia a México. Sí, hay muchas cosas con lo de Maduro que habrá que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que ocurra ahí va a tener sin duda repercusiones aquí. Hoy mismo en esta conferencia de prensa de Pam Bondi y otros funcionarios hablaban prácticamente de la relación Venezuela, Centroamérica, México para el tráfico de drogas y el propio Mayo lo reconoce en la audiencia al decir cómo importaba él la droga y cómo llegaba la droga. Bueno, y además de todo hablan de un tema muy importante en esta conferencia de prensa que es el puente aéreo. El puente aéreo es cómo llega esta droga desde Colombia y Venezuela, pasando por distintos países, incluso Guatemala y México, y lo dicen clarísimo que hay un puente aéreo para introducir, por ejemplo, cocaína a México y de México a los Estados Unidos. Y bueno, hay cosas muy extrañas en la justicia y cuando fue apresado, que también es un tema y también es cuñado del hijo del Chapo Guzmán, cuando fue apresado en los Estados Unidos Julio César Chávez Jr., la Fiscalía General de la República protestó porque no había sido detenido antes, argumentando que aquí en México el hijo del boxeador tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada y otros delitos. Ha quedado libre, Jorge. Sí. Ahora que lo envió de regreso a Estados Unidos, Chávez Jr. quedó en libertad mientras se lleva a cabo su juicio porque el juez dice, y la FGR no hizo mucho esfuerzo para acreditar los delitos de lo que lo acusan. Luego de 3 horas de audiencia, vincularon a proceso al boxeador Julio César Chávez Jr. este domingo 24 de agosto. El juez Enrique Hernández Miranda permitió que el boxeador enfrente el proceso en libertad. Chávez Jr. está acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, al no justificarse la prisión preventiva, salió del penal de Hermosillo. Si bien este caso se dio luego de su detención en Estados Unidos el 2 de julio por parte de elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, en Los Ángeles, luego de pasar más tiempo de lo permitido, la Fiscalía General de la República habló sobre el tema y sostuvo que desde 2019 había iniciado una investigación contra el cártel de Sinaloa y giraba en torno a 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, hijo del excapo Joaquín El Chapo Guzmán, algunos colaboradores, sicarios y cómplices de la organización criminal. 4 años después, la FGR emitió varias órdenes de detención, entre ellas contra Chávez Jr., quien ingresó a Estados Unidos en agosto de 2023. Sin embargo, a decir del abogado de Julio César Chávez Jr., se trata de especulaciones, ya que en la audiencia se habló sobre las intervenciones telefónicas incluidas en la carpeta de investigación, que no identifican de forma clara a los interlocutores, hechos no ubicados en tiempo ni espacio. Yo escuché sujeto no identificado 1 y sujeto no identificado 2. Hablan de cosas que pasaron, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, ni sabemos nada, y hablan de ello como referencias que recibieron de terceros, no como que ellos estuvieron presentes y lo vieron. Esos eventos yo sostengo que no sucedieron, mi cliente así me lo dijo. Entonces, pues son conjeturas, especulaciones o casi leyendas urbanas, veámoslo así. ¿El delito, abogado? Por lo pronto, la Fiscalía tendrá 3 meses para profundizar en la investigación, mientras que Chávez Jr. deberá permanecer en territorio mexicano, cumplir con todas las audiencias, ya sea personal o a través de videoconferencia, y abstenerse de acercarse o comunicarse con los agentes federales que participan en la investigación. La próxima audiencia del boxeador será a finales de noviembre. Bueno, y el día de hoy se publicó esta primera parte de una entrevista difundida por Código Magenta, donde Ricardo Salinas Pliego
dijo que siempre ha querido pagar impuestos, que ha pagado miles de millones de pesos, que sobre la controversia fiscal que mantiene con el gobierno, también aseguró que tenía un acuerdo firmado con el presidente López Obrador para pagar 7.500 millones de pesos, más otros 2.500 millones de pesos que ya había pagado, que en 2 ocasiones cuando fueron al SAT a pagar, bueno, esa institución no quiso aceptar el pago y hay un porqué. El mantra que repite la presidenta constantemente y en su momento López Obrador es: Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar impuestos. Sí pago demasiado para lo poco que me dan. Sí quiero pagar los impuestos, pero lo correcto. Claro. Yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede, ni mucho menos el doble de lo que procede. Ricardo Salinas explicó además que incluso tiene demandado al expresidente López Obrador por incumplimiento de contrato en este tema fiscal. Pues no me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, ¿sí?, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro. Vino el procurador fiscal, vino el secretario de Gobernación, en presencia de los dos tenemos un acuerdo y se echaron para atrás. Se echaron para atrás porque al Tony, al jefe del SAT, es el protector de el Andy, ellos saben a qué me refiero, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago, ¿verdad? Claro. No les convenía. ¿Por qué no les convenía? Porque me quieren tener silenciado. Pensaron que con esa presión constante me iban a callar. Y pues no sucedió así, ¿verdad? Vale mucho la pena ver esta entrevista, está completa en las redes sociales de ADN 40, en nuestras redes sociales personales. Ahí está esa entrevista, sobre todo. Qué extraño que el SAT no quiera que le paguen, ¿no, Jorge? No, y mañana, por cierto, la segunda parte de esta entrevista, mañana la tendremos también aquí. Si no la puede ver completa, mañana tendremos toda la información de la primera y la segunda parte. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Señor, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.